Ya estamos aquí de vuelta en Negocios Televisión, este programa es Ponte en Acción, y vamos a ponerle ya el broche de oro al programa y a la semana con Eduardo Faus de Renta 4 Banco. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, Gracias. suave recogida de beneficios. Esto de comprar con el rumor, vender con la noticia, tampoco estamos viendo hoy demasiadas ganas de vender, ¿eh? Tras el rally. Parece que ahí todo el mundo sigue a la expectativa de que todavía podríamos llegar más lejos. ¿Cómo lo ves? Bueno, el momentum sigue siendo en general bastante bueno en el corto plazo, sobre todo incrementado ahora por la ruptura, ¿no?, de niveles del S&P 500 y del Nasdaq, rompiendo niveles de diciembre, máximos de diciembre. Pero es verdad que estamos frente a importantísimas referencias de resistencia en Europa, los 4.450 del Eurostock, los 7.400 puntos del CAC francés, por ejemplo, o los 16.300 puntos del DAX Xetra. Son máximos históricos, son referencias bastante importantes a las que se llegan con pendientes de subida exigentes, se aprecia mucha sobrecompra, se aprecia incluso divergencias bajistas en frecuencias lentas, bastante difíciles de ver en algunos sectores. Por tanto, el momentum en el corto plazo es positivo, incluso en Estados Unidos podríamos decir que podría irse un poco más para arriba, pero pienso que los que estén un poco pensando en comprar en mejores niveles o vayan tranquilos, comprar buenos niveles de cara a este año, pienso que se van a ver en niveles más atractivos por debajo de los actuales. Bueno, hablando de momentum, los bancos siguen teniendo buen momentum, también dentro del IBEX 35, por algunas empresas, por ejemplo, incluso de consumo como Inditex, que ha estado 9 días consecutivos subiendo. Por supuesto, también hay momentum, buen momentum en el sector de la tecnología. No sé si los que lo han ganado y los que lo han perdido, entre los que lo han perdido, no sé si los podemos encontrar ahí, por ejemplo, en el sector petrolero. Efectivamente, el sector petrolero parece como que, sobre todo esta semana, ha tenido un comportamiento bastante malo, ¿no? No solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente un gráfico del sector energía americano, de las petroleras, donde vemos que se está otra vez resintiendo de nuevo desde los máximos de octubre del año pasado, que al mismo tiempo vienen a ser los máximos de mediados, ¿no?, de mayo del año pasado. Está ahí en una zona que parece que no termina de romper para arriba, con un volumen de negociación en las últimas 8 semanas muy, muy bajo. No se veía tan bajo volumen en este sector desde el año 2020, antes de las caídas que hubo, y vemos como esto que decíamos antes de algunos índices o valores con divergencias en frecuencias lentas bastante raras, perdón, aquí tendríamos un claro ejemplo en este sector energético americano de petroleras. Vemos como los indicadores están con claras divergencias bajistas, pero lentas, incluso dobles, o sea, no solo de medio plazo, sino incluso de los últimos meses, ¿no? Esto, pues, la verdad es que con esta última debilidad nos hace estar especialmente vigilantes, pues, con los pasos directrices alcistas, todas las referencias alcistas que por ahora se mantienen, pero que en el caso de, pues, por ejemplo, en este sectorial, de que se pierdan los mínimos de finales del año pasado, de noviembre y diciembre, sería ya un deterioro bastante más acusado. Además, tener en cuenta una cosa, el ratio entre petróleo y acciones petroleras americanas, si lo vemos en los últimos 20 años, estamos viendo como el comportamiento, el diferencial, el spread, está muy a favor o muy en contra del petróleo respecto a las acciones petroleras. Y esto ha sido a causa de este decalaje que ha habido entre el petróleo cayendo, cediendo, y los últimos meses, y las acciones petroleras subiendo. Y esto, cuando se produce, generalmente produce un movimiento en su contra, ¿no?, una recuperación. Si nosotros vemos en los últimos 20 años las veces que ha habido tanta sobreventa en este ratio, vemos como es la tercera vez en 20 años en este indicador, es la cuarta vez en este año en este indicador, y siempre han sido zonas desde donde se han generado recuperaciones del sector, en este caso del petróleo, respecto a las acciones petroleras. ¿Esto cómo es más probable que ocurra? Con caídas en las acciones petroleras. ¿Por qué? Porque el decalaje, el spread, se ha favorecido con las subidas del sector de las petroleras. Por tanto, todas estas cosas, la verdad es que cuadran bastante. Vemos también Repsol cediendo desde los máximos de mayo, también con divergencias bajistas, en un tono de medio plazo, por supuesto, muy alcista, pero yo creo que estas subidas son ya exigentes y podrían tener en los próximos meses ser niveles desde donde ver correcciones. Aunque solo me queda un minutillo de nada, pero no sé, algún comentario sobre lo que se viene dentro ya
de poco más de hora y media, 2 horas. Apertura de Apple, Amazon, Alphabet claramente a la baja. Ayer se dieron también un buen festín, subiendo con ganas entre 6 y 7%, pero hoy parece ya que los resultados vienen un poquito tocadas. Digo un poquito, tampoco demasiado. Hombre, también es normal, ayer fueron subidas fortísimas en muchísimos de ellos, con lo cual, pues hombre, que hoy vengan un poco corrigiendo, pues lo que tú decías, ¿no? Pues una toma de beneficios, si se puede llamar, ¿no? Estamos, es verdad, que ahora muy atentos al SP500, que también, pues bueno, es verdad que está rompiendo niveles, pero un poco más arriba, en la zona del 4.330, tiene referencias. El Nasdaq se puede ir un poco más arriba, 13.700, pero bueno, vamos a ver un poco en qué se queda todo esto, porque la verdad es que sí, parece que están rompiendo directrices bajistas, pero hay bastantes valores que un poco más por encima de esas directrices tienen resistencias importantes. Vamos a ver. Renta 4 Banco, un placer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Fernando. Gracias. 12 y 55 minutos de la tarde. Enseguida seguimos actualizando información. Todavía le quedan muchas horas a este viernes y todavía se tiene que publicar el gran dato de la jornada, que es el dato de desempleo en Estados Unidos. Un dato que sirve de guía también para la Reserva Federal, aunque ya prácticamente en este caso parece que ya está todo el pescado vendido. Por mi parte nada más. Desearos que paséis buen fin de semana, que seáis libres y felices. Adiós.